Vamos a dar comienzo a nuestro seminario del día de hoy. En esta ocasión nos acompaña el doctor David Gómez Almaguer, maestro de la Facultad de Medicina, egresado de nuestra misma Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León, con posgrado en hematología en el Instituto Nacional de Nutrición, Salvador Subirán. Y para aquellos que no lo conocen, él es una autoridad en el campo de la hematología, no solo en México, sino reconocido internacionalmente. El tema que nos presenta son mitos y realidades sobre la terapia celular. Doctor. Bien, celebramos también hoy el Día del Psicólogo, aquellos que tienen esta noble profesión, reciban nuestras felicidades. Bueno, muchas gracias por la invitación para platicar con ustedes de esto. La terapia celular es un tema muy interesante. A todos nos gusta la idea de que te pones celulitas y puedes rejuvenecer, regenerarte, componerte, etc. Sin embargo, bueno, aunque es un tema sumamente movido, también es un tema un poquito tabú en la ciencia, porque la aplicación clínica va más a prisa, va muy rápido, sin esperar a los estudios básicos, lo cual pues, siempre es controvertido. Uno debería trabajar primero en laboratorio, en animalitos y luego en humanos. Pero como esto es una esperanza para una serie de enfermos, desafortunadamente es muy difícil no caer en la tentación de ayudar a alguien que se está muriendo o que se puede morir pronto con un remedio mágico. Y ahorita les voy a platicar un poquito de esta aventura y también de lo que nosotros hemos hecho o hemos caído en la trampa. La célula madre embrionaria es aquella totipotencial. En la etapa de blastocisto, cuando empieza la unión del óvulo con el espermatozoide, hay un cigoto, y ahí en esa etapa hay células embrionarias que pueden ser las que se usan para clonar. Los mamíferos que se han clonado han sido a partir de esas células. Y esa es la verdadera célula madre que es capaz de hacer todo. Ahora, hay una célula madre pluripotente que se puede diferenciar en cualquier tejido. Y esta célula, hay un poquito de controversia dónde, cómo está. La más utilizada para ello es las células que están en la médula ósea, las hematológicas, porque en ese grupo de células hay células que en teoría pueden viajar a todos lados y algunas de ellas pudieran ser pluripotentes, nada más que hay un poquito de controversia sobre esta realidad. El ejemplo es que ha habido trasplantes de médula ósea, por ejemplo, un trasplante de médula ósea de una mujer a un hombre. El hombre entonces tiene células hematopoyéticas XX, que evidentemente no son de él, y a veces en una biopsia de hígado alguien ha identificado células hepatocitos XX, sugiriendo que entonces estas células vinieron de esas células externas, sin muchas dudas, lo cual hace pensar que entonces en la médula ósea hay células que son células mesenquimales o las células hematopoyéticas que pueden ser pluripotentes. En la práctica esto no siempre es así, pero bueno, existe esta teoría. La célula madre adulta solamente se va a un tejido específico. Por ejemplo, las células madre que tenemos en muchos tejidos. Cuando tú pierdes tu piel a un nivel que no sea muy grave, una quemadura, por ejemplo, de 2º grado, tu piel se va a regenerar. Y esta regeneración es a través de estas células. Entonces hay células madre de muchos tejidos capaces de regenerarte, pero nada más en un tejido. Es esta. Y en teoría hay aquellas células de laboratorio que son las más interesantes, estas que tú podrías inducir. El problema de estas células es que, pues, todos tenemos un poquito de miedo de manipular células con capacidad de crecimiento y generación, porque obviamente pueden ser sujetas a transporte de virus, de cáncer o de errores en esta manipulación. Entonces, existe todo esto.
y se está trabajando en todo esto. Obviamente lo que está detenido es el estudio de las células embrionarias por cuestiones más o menos legales. En casi todo el mundo esto está detenido por aquellas razones morales, legales, y obviamente nadie ha intentado clonar, que yo sepa, un humano. Se especula que a través de estas células embrionarias uno podría generar bancos de tejidos, órganos, etcétera. Pero ese asunto está legislado en muchas partes y es controvertido. Aparte cuesta muchísimas cantidades tremendas de dinero, tiempo, y hay muchas dudas de que esto sea perfecto. Esta definiciones que pongo aquí es porque ustedes van a encontrar muchas palabras sinónimas: célula madre, célula embrionaria, célula totipotencial, célula troncal, y va a haber un poquito de confusión en esto, ¿ok? Básicamente nos referimos a una célula madre, aquella que es capaz de generar un tejido, y la que más nos interesa es aquella que es capaz de diferenciarse en otro tipo de tejido. Para propósitos de esto, de lo que queremos decir. Ahora, estas células hematopoyéticas que podemos medir y cuantificar, en teoría, son las más, ahorita, son las potencialmente útiles. Si tú me dijeras, doctor, yo quiero que mis células madre vayan a un tejido enfermo y me ayuden, ¿de dónde las puede usted tomar? Sin hacerme daño. Pues de la médula ósea. Porque la médula ósea es un tejido muy accesible. Estas células incluso pueden circular, están en el cordón umbilical, y estas células también se pueden cultivar y expandir. Entonces, estas células son las más fáciles de tomar y de manipular. Son las células, por eso los hematólogos estamos un poco metidos en este terreno, porque tenemos conocimiento de estas células, podemos cuantificar, las podemos medir, tienen antígenos propios, podemos aislarlas, podemos purificarlas, en fin. Y entonces estas células son las que ahorita se están usando más para propósitos de regeneración. Si estas células son capaces o no de dar lugar a otros tejidos, hay un poquito de controversia al respecto. Y la célula madre viene a hacer esto, ¿verdad? Esto, obviamente, la adulta y la embrionaria. Esta, como les ya quedamos, es una célula que puede esclerotar a un ser humano, y estas otras son más comprometidas, nomás para diferenciar dos grandes grupos. Se supone que algunas de estas, como las hematopoyéticas, en ciertas circunstancias pueden tener algunos efectos de regeneración, no necesariamente por transformación de las células, sino también por algún efecto complejo que hagan ahí en un tejido, sin que eso se pueda definir con toda claridad. Ahora, ¿para qué se está usando? Pues se está usando para todo esto, para generar múltiples tejidos. También debo aclarar, cuando ustedes oyen eso de terapia celular popular, que células de bovino, ovino, placentarias, etcétera, etcétera, en muchos lugares, incluyendo en la misma universidad, hay por ahí quien toma sangre y quiere curar la diabetes. Todo esto no hay ninguna base científica para sustentarlo. No quiero decir nada en contra, pero no hay ningún sustento y puede ser incluso peligroso. E incluso es ilegal, tú no puedes tomar células de ningún animal ni de un ser humano y manejarlas fuera de un banco de sangre para proyectos terapéuticos. Es un área compleja, entonces esto tiene que cuidarse. Y en el mundo se han utilizado para todo esto, para todas estas ramas. En algunas hay más evidencia que funcionan, por ejemplo en hueso, en circulación, y en otras hay mucho menos evidencia científica. Las indicaciones que aquí están esto es de Wikipedia, mira, para que vean, ahí sale, yo también leo eso, y salen todas estas cosas. En todo esto se han intentado, en todas estas enfermedades, en mayor o en menor grado, se ha intentado, en algunas con alguna evidencia científica, en otras con muchas dudas al respecto. Entonces, por lo tanto, son todavía posibles indicaciones. Y si ustedes se van a la literatura, van a encontrar estos, fíjense, para incontinencia urinaria, el corazón, lesiones de la médula espinal,
niños con daño neonatal cerebral, parálisis cerebral. Entonces todo esto es lo que ustedes van a encontrar. Y si ustedes ponen aquí nada más, esto lo hice hace algún tiempo, ¿cuántos estudios hay en Clinical Trials? 4.168 estudios registrados, más los que no se registran. Entonces es un terreno de mucha investigación. Y si ustedes se van a la literatura, artículos, van a encontrar esto. Fíjense, células de la médula ósea, pero en este caso mesenquimales, para las lesiones del cordón espinal. Lateral amiotrófica, aquí el doctor Héctor Ramón Martínez sacó este estudio, pero lo hizo en el Hospital San José, no lo hizo estamos haciendo otro aquí en el universitario. Distrofia estas células son células hematopoyéticas también, en distrofia muscular. Y esta es otra lesión espinal. Pero si ustedes se fijan en qué revistas, la mayor parte de estas revistas son revistas que tienen que ver con células. No, si yo intento publicar un artículo de terapia celular en una revista muy clásica de la sangre, como una revista Blood, hay otra que se llama Hematológica, es europea, no me lo van a aceptar. Mandamos un artículo a Lancet. Lancet, pues, es una revista que ustedes conocen, de muy alto impacto inglesa, de terapia celular. Tardaron 3 meses en contestarnos, para decirnos que no. Entonces, cuando tardaron tanto tiempo, estábamos entusiasmados, porque esas revistas, cuando no te aceptan algo, te rechazan en 3, 4 días, hasta se ríen de ti, ¿verdad? Te mandan un meme con un shalala. Shalala su artículo, tenga su madre. Entonces, pero cuando pasó tanto tiempo, pues dijimos, oye, vamos a publicar en Lancet, ¿verdad? Un artículo. Pues no. Lo que yo creo que sucedió es que no encontraban quién te lo revise. Y la gente que lo revise, pues híjole, lo ve y tiene muchas dudas y no saben si es cierto o no. Entonces es un tema muy, muy complejo. Ninguna revista ahorita importante te va a publicar, yo creo que un trabajo de terapia celular, a menos de que sean resultados negativos. Si tú dices que no sirve, probablemente sí te lo van a publicar, porque es un tema de mucha incertidumbre. Los que lo hacemos esto, y hemos visto algunos resultados interesantes, aún así yo todavía tengo mis dudas mientras no se haga en forma prospectiva y comparativa. Y en clínica, por ejemplo, cosas neurológicas son muy difíciles de evaluar. Es muy difícil de decidir si sirve o no sirve. Son escalas y una serie de cosas que no son muy objetivas. Cuando yo hago un trasplante de médula ósea, alguien que no tiene células sanguíneas, al mes me fue bien, ya tiene células sanguíneas. Es muy fácil darme cuenta que funcionó. Pero alguien que tiene dificultades para hablar y a los 3 meses de que le puse terapia celular medio quiere hablar, pues no sé si eso es efecto placebo, evolución natural, que le puse más atención al paciente o ganas de que yo tenga éxito en el protocolo. Entonces es un efecto placebo, que yo llamo efecto placebo para el paciente y efecto placebo para el investigador, ¿verdad? Tú crees que tuviste éxito y quieres ponerlo así, en fin. Entonces son terrenos complicados. Ahora, cuando tú te fijas quién escribe esto, vas a encontrar gente que no es, por ejemplo, Italia, Rusia, México, y aquí no alcanzo a ver, Irán, ¿verdad? Puro país tercermundista acá. Bueno, Italia y Rusia más o menos, pues más o menos. Italianos son medios especiales. Y nosotros, ¿verdad? Entonces, es interesante. Y, por ejemplo, en terapia celular, para modificar la circulación de pacientes diabéticos, que lo hemos hecho, cuando revisas la literatura, casi todos los artículos son asiáticos. Coreanos, chinos, japoneses, tailandeses. Es un mundo de Asia, ¿verdad? Dominado por Asia. Entonces, notas cómo hay ciertas cosas que... ¿Por qué? Porque hay países que no permiten esto, ni siquiera investigar, como Estados Unidos, que es muy poco. Entre más desarrollado es el país, más trabas tiene para estas cosas.
De hecho, en México es muy difícil. Si tú quieres mandar esto a Cofepris, pues primero te vas a morir o te va a dar algo raro, degenerativo por envejecimiento, que Cofepris te la apruebe. Entonces, pues lo hacemos con nuestro comité de ética y que Dios nos perdone, ¿verdad? Algún día llega un comando de Cofepris y se llevan a varios investigadores de Mato. Mándenme a la cárcel algo bueno, aunque sea una muchacha de la vida galante. Que mi esposa no creo que quiera ir. La visita conyugal, prepagada para investigadores. Puedo hacer una investigación, sexo en la cárcel, antes y después, no sé de qué, pero bueno. Fue un artículo interesante. Las células podemos tomarlas del cordón y almacenarlas. Por ejemplo, miren, en Estados Unidos hicieron un estudio de células del cordón umbilical. Tomaban a todos los niños que nacían. Algunos de estos niños nacieron con PCI, con parálisis cerebral. ¿Qué significa para los que no son médicos? Pues que no llegó oxígeno al cerebro y su cerebro quedó dañado permanentemente. Es el niño con parálisis cerebral infantil. Es muy triste porque pierden más que nada actividad motora, pero no necesariamente cognitiva. Tú los ves y caminan todos raros como zombies y hablan mal y confundes esa situación con un problema de desarrollo intelectual. Pero ellos sí piensan y hablan bien. Eso es muy triste. Entonces, ¿qué dice una autora en Carolina? No me acuerdo si hay una Carolina del Sur y una Carolina del Norte. Yo cuando pienso en Carolinas pienso en mujeres y me imagino cómo será la Carolina del Sur y cómo será la del Norte. Pero bueno, es un estado en Estados Unidos, Carolina. Y ahí esta doctora, James Kurzberg, tomó estas células del cordón y se las puso en la vena a niños con PCI y medio dijo que funcionaba. Eso le causó problemas porque si era una investigadora muy reconocida, hematóloga, pediatra en Estados Unidos, por esos trabajos de PCI con terapia celular en la vena, pues se hizo de cierta fama de charlatana. Por eso tiene que tener uno mucho cuidado con esto. Estas células, es la doctora Consuelo Mancías, que es la que se encarga de las células del cordón, aquí en el hospital universitario, congelando las células del cordón. Aquí estamos. Eso no le hace daño al niño ni a la madre, y estas células tienen muchas células hematopoyéticas. Esto ya se hizo para tratar niños con esta parálisis cerebral. También podemos tomarla de la médula ósea. Miren, esto que ven aquí es precisamente una toma de médula ósea en el hospital universitario. Estas no son fotos de un álbum, son de nuestro hospital. Aquí estamos tomando de la cresta ilíaca, el paciente está boca abajo y estamos llenando estos tubitos. Estos tubos se centrifugan, les quitamos espículas óseas, la grasa, los eritrocitos al máximo y de aquí tomamos células hematopoyéticas para tratar pacientes con diferentes enfermedades. Hacemos nuestra terapia celular. Tenemos algunos programas de investigación. Y este otro permite filtrarlas y seleccionarlas con perlas magnéticas, se llama CliniMax, es un equipo alemán en que un anticuerpo se une a las células hematopoyéticas y tú puedes seleccionar las células que tú quieras. Nada más que este método es caro, lo usamos para trasplante, rara vez lo usamos para terapia celular porque esto es muy caro. Podemos seleccionar células CD34, podemos seleccionar células mesenquimales, podemos seleccionar células CD133 y purificarlas. Pero este método, este proceso cuesta algo así como unos $12,000, nada más el puro proceso. Por lo tanto, aunque lo usamos en forma muy seleccionada. Cada año hemos hecho varios, pero no es de todos los días por el costo. Pero ahí lo tenemos y funciona y lo usamos ocasionalmente. No para terapia celular, casi nunca. Lo usamos más que nada para trasplante de médula ósea con células seleccionadas, con ingeniería celular. Debo recordarles, por si no lo saben, que nuestro hospital es el hospital que más trasplanta médula ósea y sangre periférica en México. El año pasado hicimos como 80 trasplantes. El uso de cancerología hace como 40, nutrición en México hace 30, la raza hace entre 40 y 50 al año. Entonces nuestro hospital es el líder en este campo, por eso tenemos toda esta tecnología a la mano. A ver si hasta que el Seguro Popular nos permita vivir. Bueno, este es algo que este estudio ya se completó, todos lo registramos en Clinical Trials, pero este tratamiento, aunque parecería terapia celular, no es terapia celular, este es un tratamiento para modificar
la respuesta inmune de niños con diabetes. Alguien presupone que al poner células hematopoyéticas que van a ir al páncreas, porque van a la sangre, podría haber cierta regeneración del páncreas producida por esto, pero la verdad es que antes de nosotros damos un trasplante autólogo y antes de poner estas células damos quimioterapia. Por lo tanto, probablemente es más una manipulación inmune que una verdadera terapia celular. Damos esta droga, que es ciclofosfamida, por 2 días, estimulamos la médula ósea, luego volvemos a dar quimioterapia, casi los dejamos en 0 células hematopoyéticas, luego regresamos las células hematopoyéticas después de esto. Esto permite como que apaguemos y prendamos el sistema inmune, es como un switch. La ventaja es que esto se acaba de mandar a publicar una revista europea que se llama Hematológica, que tiene algo así como 7 de impacto, a ver si les interesa. Y los resultados es que, aunque ya no son preliminares, más o menos el 40% de los niños ya no usan insulina. Tenemos un niño, el que más tiene, que tiene 3 años sin insulina. ¿Ok? Entonces, con esto pretendemos que algunos niños, parecería, hasta ahorita, que es preliminar, que los estamos curando la diabetes tipo 1. Este es un estudio muy interesante. No sabemos si esto es un efecto temporal. Hasta ahorita, los que están sin insulina, a una mediana de 2 años más o menos de seguimiento, están sin insulina, no han vuelto a usar insulina. Y ese es como el 40%. Otro 40% bajan los requerimientos mucho y un poquito de ellos, en 2 de 16, no hubo ningún efecto positivo. Entonces, depende mucho que el paciente con diabetes tipo 1 llegue con nosotros en los primeros 3 meses de inicio de los síntomas. De otra manera, el páncreas se va destruyendo. Les recuerdo que la diabetes tipo 1, la de los niños de insulina o adolescentes, es una diabetes que es causada por anticuerpos contra las islotes de las células beta del páncreas. Entonces, con esto, aunque alguien ha dicho no será terapia celular para el páncreas, creemos que no, aunque no sabemos si pudiera haber un efecto extra de lo que estamos haciendo. Este es un programa que no inventamos nosotros, lo hicieron americanos con brasileños hace como 7 o 8 años, pero en forma mucho más agresiva y tóxica, incluso por ahí causaron la muerte de algún paciente. El nuestro es más sencillo, es más barato y es ambulatorio. Entonces son ventajas. Acuérdense que el regiomontano no le gusta gastar dinero. De nada sirve hacer cosas muy costosas, muy sofisticadas que no se pueden reproducir. Entonces, por eso, les recuerdo que el regiomontano siempre se lleva a la cuñada a la luna de miel, por si no lo sabían, para no gastar al esposo. Pero bueno, eso es una. Y también existe aquella historia del regiomontano que estaba en un avión y se cae el avión, ¿verdad? Y se queda en el baño y sobrevive. Está encerrado en el baño, atrapado, el avión se quemó todo. Él es el único sobreviviente. Y llega y le tocan a la puerta del baño, ¡Cruz Roja! Y el regiomontano contesta, yo ya di, desgraciados, sáquenme de aquí. O sea, lo que más le preocupó era que le vinieran a pedir una cooperación. Bajo ese lema de no gastar, tratamos de hacer cosas interesantes de bajo costo, y eso es parte y de baja toxicidad, porque de nada sirve que tú hagas esto a muy alto costo y con mucha toxicidad. Nuestros pacientes no se han complicado, no se han hospitalizado, aunque por algunos días tienen muy pocas defensas y pocas plaquetas, pero no se complican. Y este programa pues ya lo tenemos prácticamente instituido de rutina. Si alguien sabe de un niño con diabetes tipo 1 que quiera intentar curarse, haga favor de enviarlo con nosotros, siempre y cuando tenga muy poco tiempo del diagnóstico, idealmente menos de 3 meses, o 3 meses o menos, porque de otra manera el páncreas se destruye y ya no logramos el efecto que queremos. También este estudio es un estudio interesante en que tomamos células y lo inyectamos para mejorar el linfedema en las mujeres que se someten a cirugías grandes de cáncer de mama. Quedan con edema del brazo y es una calidad de vida muy incómoda. Entonces, estas células con la gente de cirugía las tomamos de la médula ósea y las inyectamos en los brazos inflamados de las mujeres y logramos mejoría en un grupo de enfermos. Aunque ambos grupos
era comparativo, se comparó un método con las células hematopoyéticas y ambos métodos causaron el mismo efecto. Aparentemente no había ninguna diferencia en resultados. Pero cuando dejas de poner la compresión, entonces se nota que los que reciben células no requieren compresión y los que dejan de comprimirse recaen, sugiriendo que ha mejorado la circulación linfática en los enfermos que reciben células hematopoyéticas comparado con los que no fueron tratados con elementos mecánicos, con pura compresión. Se medía el grosor del brazo, etc. Entonces, al final del estudio era igual, pero después los que dejaban de comprimirse recaían y los que recibían células no recaían. Esa fue la diferencia que pudimos demostrar en este grupo. Este artículo se publicó en la revista Cytotherapy, que es una revista dedicada a terapia celular y a otras cosas de células, que tiene un impacto como de 4, no es una revista así patito ni sencilla, es una revista difícil. Tenemos una serie de estudios corriendo. Por ejemplo, aquí ya se había llenado. Células para la parálisis cerebral infantil, que se usan adición intratecal de células madre adultas a 6 meses de seguimiento. Era un estudio más bien de seguridad, más que de resultados. Este estudio se hizo lo mismo que hicieron en Carolina del Norte o del Sur, la doctora Kussberg, pero nosotros lo hicimos con células del mismo enfermo tomadas de la médula ósea e inyectadas por vía intratecal al cerebro, para que fueran al cerebro. Un protocolo que está aprobado por el Comité de Ética, registrado en este lugar. ¿Por qué los estudios conviene registrarlos? Hay varios motivos. Número 1, minimiza el riesgo de fraude, porque tú te haces público, no escondes nada, ahí está tu estudio. Entonces es menos probable que el que quiera hacer un fraude sea tan público. ¿Ok? Número 2, puede ser auditado, aceptas que puede ser auditado, si ellos quieren te auditan. Número 3, es una especie de patente moral intelectual. No es una patente, pero al tú poner un pie en Clinical Trials dices, esta es mi idea, y si alguien más quiere repetirla ya sabe que ahí está ya. Por eso cuando tú quieres una idea original, conviene revisar si es con enfermos este estudio, para saber que no alguien más lo esté haciendo, porque no vas a perder el tiempo. Si alguien va a hacer un estudio de 500 pacientes y tú quieres hacer uno de 20, pues ¿para qué lo haces? No vas a encontrar nada, mejor de que los de 500 lo hagan. Y también porque había la sospecha de que trabajos que venían del tercer mundo al primer mundo, los investigadores que veían eso, lo rechazaban los artículos y los se apropiaban de las ideas. Por esa razón aparece este registro que tiene esas ventajas que les digo. Aquí se moviliza este estimulador de colonias, tomamos células, las movilizamos, las tomamos médula ósea, las purificamos y luego las inyectamos por vía intratecal. Las tomamos del mismo enfermo, del niño o el adolescente con PCI, con parálisis cerebral infantil, y luego hacemos este proceso. El paciente llega como a las 8 de la mañana y para las 2, 3 de la tarde ya terminamos, ya tomamos las células, todo es ambulatorio, las inyectamos y ya. Las cuantificamos, inyectamos muchos millones de células directamente al cerebro. Las células en teoría hematopoyéticas o las células madre en general se supone que pueden detectar señales de enfermedad en un sitio. Señales de enfermedad pueden detectarse y entonces las células pueden ir al rescate de un tejido enfermo. Se oye así muy bonito, como los soldados que llegan a rescatar al secuestrado, ¿verdad? Pues más o menos. Los tejidos emiten ciertas sustancias quimotácticas que atraen a células reparadoras, es la idea. Y si tú llevas una gran cantidad de células al sitio de la batalla, puedes hacer un cambio interesante, ¿ok? Tú puedes, en teoría, engañar al cuerpo. Alguien dirá, ¿pero por qué? ¿Por qué no ocurre eso naturalmente? Pues no sé, pero no ocurre naturalmente. Ejemplo, miren, tú te quemas. Te quemaste a un grado en que se destruye toda tu piel, quemadura de 3er grado, ¿ok?
Y entonces las células hematopoyéticas, las células madre de la piel, han sido destruidas. El cuerpo no te puede reparar. ¿Qué va a pasar con esa quemadura? Va a cicatrizar y va a dejarte muchas secuelas. ¿Qué hace el cirujano plástico? Engaña al cuerpo. ¿Cómo le hace? Te quita una capita de piel sin llevarse las células madre, ¿ok? Y la pone ahí. Y ese tejido cicatriza. ¿Y qué pasa con donde quitó la piel? Como no destruyó las células madre de la base de la piel, esa piel regenera. ¿Está claro? Es como hacen trasplantes autólogos de piel. Entonces, ¿qué hizo el cirujano plástico? Pues te engañó. Tomó células de un lado, las llevó a otro. Eso no lo hace el cuerpo, lo hizo el cirujano. Y el tipo tiene piel en un brazo y la piel de donde tomó el doctor, que no destruyó la parte más baja, donde están las células madre de la piel, se regeneró. ¿Está claro? Entonces lo mismo hacemos, tomamos células que el cuerpo no puede mandar a un sitio porque no puede y las llevamos en gran escala al sitio dañado. Células que en teoría pueden regenerar tejidos. ¿De acuerdo? Esa es la base de hacer esto, tomar células de un lugar y llevarlas en gran escala al cerebro para ver si ahí logran ellas hacer una diferencia. Alguien me está buscando. Es Ivonne Álvarez, pero no estoy disponible. Perdón, estoy en una conferencia, ahorita me reporto. A ver si así ya. Bueno, ¿qué pasó aquí? Es un procedimiento sencillo y seguro, nadie se complicó. Hubo un aumento discreto en los dominios motor, cognitivo, personal social, comunicación, adaptativo. No hay cambios en la resonancia magnética nuclear ni antes ni después, y es difícil de evaluar qué tanto esto. Hay escalas de desarrollo neurológico que son reconocidas internacionalmente y validadas. Estas escalas, en teoría, los pacientes mejoran. Y hay las clásicas, yo les puedo enseñar videos que nos mandan los pacientes, cartas de los neurólogos, en que todo el mundo, mucha gente nos dice que esto funciona. Así, algunos pacientes son extranjeros. Como esto no está permitido en Estados Unidos, hemos recibido pacientes de Estados Unidos, de Italia, de Corea, de Sudamérica, muchos de Italia. ¿Por qué? Porque en Italia tratamos un niño y resulta que el niño le fue mejor según los papás y le hicieron entrevista en el periódico. Y sacaron noticia del hospital universitario en Italia, en el periódico. Y entonces, pues han llegado muchos niños italianos. ¿De dónde? ¿Del periódico? No. ¿De quién crees que los mandan? Los neurólogos de Italia. Porque ahí se corrió la voz y como son casos perdidos y el proceso es seguro y relativamente económico, pues nos están llegando pacientes italianos. Pero aquí pagan en dólares, no crean que es gratis. Tampoco les regalamos eso. Y es interesante lo que nos comentan los papás, así de que el niño, aunque tú lo ves casi igual, ellos te dicen detalles, que ahora dirige la mirada, que ahora suda y antes no sudaba. Y yo le digo, bueno, ¿y eso qué? Es que si no, mi hijo tenía fiebre con no podía salir al sol. Como no suda, le daba fiebre casi de inmediato. Ahora ya puede salir. Eso a ti, tú lo ves casi igual, muy dañado el paciente, pero para un papá que anda con su hijo en el carro, como que el que pueda salir con él ya es un avance, no sé si. Y regresan por más, fíjense. Entonces, pues bueno, si me preguntan, ¿usted cree en eso? No estoy seguro, aunque he visto una serie de no menos de 15 o 20 testimonios así raros que te hacen pensar que sí, pero la verdad es que mientras no lo hagas comparativo, prospectivo, no vamos a poder, lo cual es un estudio complicado y caro de hacer. Estamos haciendo ensayos este estudio ya lo completamos, osteoartritis. Las rodillas mejoran mucho con la infusión de células hematopoyéticas, pero no duran mucho las mejorías. Ya lo vamos a mandar a publicar. En autismo estamos haciendo un estudio prospectivo. En esclerosis lateral amiotrófica ya lo terminamos, ahorita lo estamos intentando publicar. No parece ser que mejoren mucho los pacientes. Este estudio no lo hemos podido abrir, es muy caro. Y este estudio estamos tratando de iniciarlo. Todo esto cuesta mucho dinero. Todos son aprobados por el Comité de Ética y están registrados en forma internacional.
Y este estudio, el de la parálisis cerebral infantil, que ahorita les mostré como que estaba en proceso, ya se publicó. Se publicó en la revista también Citotherapy el año pasado, y aquí mencionamos esto. Nos dirigimos más que nada a la seguridad. ¿Por qué? Porque es un estudio abierto y no comparativo. Entonces, lo que decimos, que aquí nada más decimos que estos resultados sugieren una mejoría en la función neurológica, pero eso no lo podemos demostrar mientras no tengamos un grupo comparativo con algún tipo de tratamiento placebo. Si me preguntan que si yo tengo un hijo o nieto con PCI, yo sí le pongo células, pero admito que es porque estoy sesgado por lo que he visto de otros casos y correos que he visto de neurólogos y cosas aisladas que no tienen un peso científico real, de medicina basada en evidencia. ¿Ok? Este artículo ya se publicó. Y esta es la conclusión que yo les puedo decir. Es importante hacer esto en forma ética, casi siempre con proyectos de investigación. Hay mucha presión, nosotros nos llegan constantemente casos que por favor hagamos algo para usar células para rescatar a alguien. Hay mucha presión de la gente que está muy enferma, que no tiene tiempo de esperar las investigaciones. Eso favorece el mercado negro de las células madre, muchos charlatanes. También hay en otros países, en Alemania estaba un centro de terapia celular autorizado porque la legislación alemana lo permitía. Tuvieron un accidente o dos mortales y se clausuraron ese centro. Pero en Asia hay muchos lugares, en China se usa muchísimo de terapia celular. El problema es que si nosotros no trabajamos con esto en forma ordenada, con ensayos clínicos, pues estamos favoreciendo el mercado negro. ¿Okay? El perdido a todos le tira. Y este país permite todo, permite que hagamos de todo. Cualquiera que ponga su changarrito, es muy raro que lo vayan a molestar. Casi que tienes que matar a alguien para que te cierren o te persigan, ¿verdad? Entonces, es un terreno complejo. El servicio de hematología nosotros hacemos mucha investigación y publicamos mucho. No necesitamos hacer esta área para mantener nuestro trabajo de investigadores, pero admito que este terreno lo estamos trabajando en la forma más ordenada y más ética posible, porque tenemos una gran presión, y no solo presión de los enfermos, humana, sino ves presión política. Oye, hay un estudiante de una facultad que lo atropellaron y que está paralizado en la médula, que alguien le dijo que hay terapia celular y que lo quieren llevar a no sé dónde, a un lugar ahí escondido del país, a inyectarle algo ahí, que si nosotros podemos hacer algo al respecto. Entonces ahí empiezan las presiones. O sea, tú sí puedes hacer algo que valga la pena, aunque no creas mucho en ello, y el paciente va a ir a caer en manos de un charlatán que quién sabe qué le va a hacer. Ese es el problema, el dilema que tenemos ahorita. Es un terreno científico muy complicado, en el que idealmente debería trabajarse en animales, en laboratorio, con mucho dinero, y después pasar a humanos. Pero insisto, los enfermos activos con problemas patológicos que no tienen tiempo, es un reto. Ellos quieren algo ya, no quieren estar esperando, porque te vas a debilitar, te vas a morir, y ese es el reto que tenemos ahorita los médicos que hacemos esto en la clínica y que no estamos trabajando esto en el laboratorio. Ahora, trabajar al mismo tiempo en laboratorio, animales y clínica sería muy bonito. El problema es que esto cuesta mucho dinero y no es nada fácil de llevar a cabo. ¿Cómo hemos podido hacer estos estudios? Si yo le pido dinero al CONACYT con estos protocolos, casi seguramente me van a decir que no. Si les pido dinero al CONACYT para hacer esto, me tardaría un año en que me dijeran que sí. Y quién sabe cuándo, cómo llegará el dinero. La gente que ha trabajado con el CONACYT sabe que es un terreno espinoso, que no es así de que yo pido, en 2 meses me dicen que sí, y a los 6 meses ya estoy aplicándolo. Eso es creer en Disneylandia, no es así. Entonces hemos hecho algo de que se llama estudio financiado por el paciente, con un comité, el comité de ética lo aprobó, porque el enfermo no paga nada excepto algunos insumos para su proceso. O sea, no paga salarios, no paga honorarios,
recibe muchas cosas gratis, pero no todo. Si tuviéramos que esperar a que hacer esos estudios, no los podríamos haber hecho. Entonces, alguien ha dicho que el enfermo que se sujeta a una investigación clínica no debe pagar nada. ¿Ok? Y eso es lo ideal. Sin embargo, existe la idea también de que si tú puedes hacer investigación, si el enfermo abiertamente se le dice, con un consentimiento informado, que hay algunos gastos y se aclaran esos gastos y no se abusa de él, yo no veo por qué no pueda hacerse esto de esta manera. Debo aclarar que eso lo vio el Comité de Ética y lo aprobó. Ahora como que están medio arrepentidos, pero pues ya lo aprobaron, ¿verdad? No es algo que hagamos escondidas, les aclaro, ¿de acuerdo? Y un grupo del Comité de Ética consideró que era correcto. Y es una forma de hacer investigación, y es una idea muy regiomontana también. Pero si no lo hiciéramos, estos pacientes no habrían aparecido y estos protocolos no estarían haciéndose. ¿Ok? Entonces es un terreno interesante, es un terreno muy complejo, todavía muy inseguro, y debe uno tener mucho cuidado en pensar en terapia celular para cualquier cosa. Obviamente hay muy pocas cosas en las que esto está demostrado que sirve, muy pocas cosas, y hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Ok? Y obviamente hace falta mucha investigación de laboratorio, clínica, y es un tema muy dinámico. Se meten a las publicaciones y van a encontrar 1000 cosas muy interesantes. Algunas se están consolidando, otras no tanto, tipos de células, cómo se aplican, y hay muchas preguntas por contestarse. Muchas gracias. Buenos días. Yo me llamo José Javier Sánchez, trabajo aquí de momento en el CIDIC. Y fíjese si vale la terapia celular que usted me ha llevado así como a 35 años atrás de mi vida. Cuando empecé a trabajar con un gran hematólogo español que se llamaba el doctor Jesús Amiguel, muy amigo mío. Sí. Y conozco sus trabajos, curiosamente el último que ha presentado usted, yo lo leí, fue el que llevaron ustedes a Lancet, y ahí estoy casi convencido que Lancet no se lo admitió porque no se atrevió a exponerlo en su revista. Sí, así es. Eso téngalo con toda seguridad, no se atrevieron a ponerlo en su revista. En respecto al tema de la ética y no ética, y hablando del famoso país estadounidense, donde todos nos miramos, que parece el reflejo vivo de la eternidad, ¿alguien de esta sala sería capaz de decirme a qué comité ético pidió Estados Unidos permiso para inventar la bomba atómica? ¿A qué comité ético Estados Unidos pide diariamente permiso para descubrir nuevos armamentos? Y fíjese que el tratamiento de esos armamentos es horroroso, no es dar vida. ¿A qué comité ético le pidió permiso el señor Obama para ir a matar, o mejor dicho, vamos a decirlo médicamente, a producir una intoxicación por plomo al señor Bin Laden porque había hecho un atentado en Estados Unidos? Quiero decir con esto que es muy necesario el pasar por los comités éticos, muy necesario. Creo que es algo importantísimo porque estamos trabajando con seres humanos. Pero también los comités éticos tienen que tener una parte de racionalidad o de sentido común. Es decir, la terapia génica, ¿la dudamos todos o la ponemos todos en duda? Bueno, vale, bien, sí, es cierto. ¿Pero la terapia génica viene de algún invento sacado del ser humano, de la cabeza humana, o realmente viene de la propia biología humana? Si viene de la propia biología humana, usted acaba de decir que el dermatólogo lo único que hace es trasladar un teatro o mejor dicho, unos actores de un teatro a otro, o sea, de un teatro que se ha incendiado a un teatro que está vivo. Yo me pregunto si ahí es necesario que haya un consenso ético en eso, si lo que estamos fundamentalmente es salvando vidas sin destruir vida, sino sencillamente trasladando vida. En el caso de estos trabajos que ha presentado, que a mí personalmente el que leí me gustó muchísimo,
y me pareció de una esperanza humana tan enormemente grande. El coste ético que tenía ese trabajo era tan mínimo, que hasta podría decir que la única persona que podría decidir sí o no era la que no podría decidir, pero que al final, si esto funciona bien, va a ser la que más agradecida va a estar al mundo. Con lo cual, estando muy de acuerdo con lo que usted pone en las conclusiones respecto al comité ético, pues yo no sé qué opina usted, pero le pediría a los comités éticos que tuvieran dos componentes, una que es la científica, pero otra que es la componente humana. Es decir, cuando se investiga en el mundo de la medicina, yo he estado muchos años investigando en el cáncer, que por desgracia todavía no somos capaces de hacer grandes cosas, pero bueno, poco a poco hemos ido haciendo. ¿Qué importa 2 meses de supervivencia más en un cáncer de pulmón? Pues a lo mejor a mí no me importa nada porque no tengo cáncer de pulmón, pero ¿y a la persona que lo tiene? Entonces, también es cuestión de que habría que preguntarle a los pacientes, a estos niños o a estas personas, el aspecto humano, decir, bueno, y si no soy, a lo mejor no voy a ser capaz de hacer mucho por usted. Mire usted, si usted me dice que puedo hacer algo, ya con eso para mí humanamente es suficiente. Entonces, rechazar a veces, muchas veces, cosas que tienen, pueden tener un trasfondo científico básico, digamos algo incipiente, pero a lo mejor tiene una componente biológica y una componente humana muy grande. Rechazar eso por rechazarlo yo creo que no es demasiado coherente. Y vuelvo a repetir, el ser humano ha hecho grandes salvajadas sin pedir consentimientos, o a veces hasta pidiendo consentimiento. Entonces, yo a mí me gustaría que sí comentara un poco más ese tema, por lo menos si su opinión es parecida o no es parecida a la mía, o qué opinan. No, totalmente de acuerdo. Yo creo que los comités de ética deben ver el aspecto científico, riguroso, y también el aspecto humano, y el otro aspecto es el aspecto práctico. Cuando favorecer estas investigaciones permite abrir campos serios para, o más serios que para dar esperanza a algún grupo de enfermos, de una forma ordenada, y no andar haciendo trucos y cosas. En la ciudad también ya hay negocios de cierto nivel para usar terapia celular en forma de negocio, y algunos hospitales privados están permitiendo estas maniobras. Al fin y al cabo es dinero para ellos. Esto es peligroso. Entonces, por esa razón, si nosotros nos cerramos completamente, cuando a alguien le dicen que no, si a usted le cierran el baño, no creo que deje de orinar, ¿verdad que no? Entonces busca la manera. Entonces es la misma historia. Si uno cierra las puertas, se abren otras puertas, que en este caso es un mercado negro del tratamiento médico y la medicina, y la aparición de charlatanes que negocian con eso. Totalmente de acuerdo. Gracias. Muchas gracias por su presentación, excelente, como siempre, de primer mundo, súper preparado. Una felicitación. Gracias. Lo digo como compañero del fútbol americano. Doctor, no soy especialista en células madre, tengo otra especialidad, pero aquí me dedico al comité de ética y quisiera hacer varios comentarios. Realmente a veces usted ha tomado una posición pues correcta, ecléctica, donde usted dice, no estoy seguro si esto está pasando, y el informe que una persona me diga que funcionó no es suficiente, ¿verdad? A veces con los mismos pelos de la burra no sabemos qué color tiene. Entonces eso es importante. Los comités de ética, el primer fin de los comités de ética es salvaguardar los derechos y la dignidad de las personas que participan en una investigación. Ese es el fin, no hay otro, ese es el número uno. Entonces, ese es el fin de estos comités. Yo pertenezco a un comité de ética aquí en CIDIX. Y realmente es siempre un dilema sobre las células madre,
porque el conocimiento no es total, no se sabe. La primera legislación que puso, que trató de normar las investigaciones es en el Imperio Prusiano, a consecuencia de que se empezó a poner tuberculina para tratar a la tuberculosis en los presos, y no, se les pedía, tienen que, si no tienen su consentimiento informado, no se debe poner. El segundo caso que me viene muy bien a la memoria es en 1898, cuando Neisser, de la blenorragia, trata de hacer una vacuna e inyecta suero a personas y empiezan a salir casos de sífilis. Entonces la legislación en Prusia dice, tenemos que hacer una ley para defender a las personas contra investigaciones. El dilema está en que si se cierra totalmente la puerta, no habrá investigación. Si nada más usamos cosas conocidas, pues nunca habrá nada nuevo. Está bien claro el concepto. Y siempre el Comité de Ética valora el riesgo-beneficio. Eso es lo importante. ¿Qué tanto está en riesgo la persona y qué tanto beneficio puede llevar? Si está en peligro la vida, medicamentos oncológicos, generalmente son otras normas, no son tan rígidas, etcétera. Pero aquí hay este punto importante. Si no se conoce bien, ¿qué va a suceder? A mí me tocó estar sentado atendiendo a un premio Nobel hace unos 4 congresos de medicina y se presentó un trabajo sobre células madre en epilepsia. Y me dice, así coloquialmente, dice, ¿qué van a hacer aquí en este hospital cuando después de células madre aparezca cáncer? Hasta ese momento no me había caído la idea que si son totipotenciales, pues a lo mejor tienen, quizá, no en mi campo, tienen la potencialidad de causar cáncer. Entonces ese siempre es un dilema. Otro punto que quiero tomar es, y con esto termino, existe una ley, la norma 12 de la Secretaría de Salubridad, donde está muy claro que el paciente no debe pagar la investigación. Hay que cumplirla, bueno, es una ley, la ley es para todos, las leyes no se discuten, se acatan. Aquí el ánimo, con personas de COFEPRIS, nos dicen que no tienen mucho problema si una persona paga un tratamiento. Dice, el problema está cuando el investigador quiere que el paciente pague su publicación, no el paper, sino los datos que vienen en la publicación. Entonces, COFEPRIS, en ese aspecto, a los comités de ética de investigación nos dice, si el paciente paga su estudio, el investigador no debería publicar ese estudio porque lo pagó el paciente. Entonces, es un dilema también. Yo estoy de acuerdo que el paciente debe pagar su tratamiento. No estoy muy seguro si el paciente debe pagar la publicación, no el paper, está claro, o sea, que se obtengan datos de él a través de que él pague para que el investigador y el grupo de trabajo tenga bien. Tiene que ver mucho con los salarios pocos de los investigadores por parte de las universidades, tiene que ver mucho que el PIB en México hoy va a caer entre el 2 y 3%, todo tiene que ver. Los comités de ética tienen que analizar, pero el fin no es defender más que a la persona que participa en la investigación, su dignidad y sus derechos. Gracias, doctor. Gracias. Yo nada más aclaro que el paciente que paga estos paga algunos insumos, nada más. No paga honorarios, no paga costos del hospital, es algunos detalles. Realmente viene a ser como un 20% del costo. No es así, es una cosa mínima, pero esa cosa mínima permite que se puedan hacer. Eso, de hecho, se aclara qué es lo que van a pagar. Ya estamos sobre el tiempo. Doctor, muchas gracias. Felicidades por todo este trabajo que me consta ha llevado también, no solo el de Células Madre, sino en general el trabajo del departamento, el servicio que usted encabeza. Ha llevado el nombre del Hospital Universitario Dr. José Eleuterio González y de la Universidad Autónoma de Nuevo León más allá de las fronteras de nuestro país, y eso nos honra mucho, al igual que tenerlo aquí. Aprecio mucho los comentarios del doctor Sánchez y del doctor Cárdenas, ambos dos muy precisos en lo que se está comentando. Yo quiero cerrar nomás con una pregunta muy directa sobre algo que me llamó la atención de su trabajo con el intento de regeneración de la trama
linfática en pacientes posquirúrgicos de cáncer de mama. ¿Ustedes pudieron ver desde el punto de vista de la imagenología algún cambio importante en esto que pudiera darnos objetivamente un punto de curación o de regeneración de esto? Esa es muy buena pregunta. La realidad es que no, porque el costo de ello era, en este caso, este estudio en particular no fue financiado por el paciente, fue financiado por el servicio de cirugía y el de hematología. Entonces no hubo dinero para hacer un estudio de imagen. Pero también hemos hecho en diabéticos con mala circulación, y en ellos sí hicimos un estudio que se pudo financiar, no por el paciente, sino por los servicios, en que se demostró el aumento de la trama vascular en un pie. Antes se toma una imagen de angioresonancia y se toma una imagen después, y en ese estudio que no lo mostré, pero a lo mejor hubiera sido, en otra ocasión lo haremos, se ve claramente cómo aumenta la trama vascular después de la terapia celular. De hecho, en esa área de regeneración para vasos sanguíneos en pie diabético se puede decir que hay mucha evidencia, y es algo que ya está implementado como un tratamiento adecuado. La clave es hacerlo antes de que el enfermo esté a punto de perder el pie, porque hay gente que nos llega con necrosis y obviamente todo tiene que tener un momento. Curiosamente, el momento es cuando parece que no lo necesitas, y esa decisión siempre es difícil. Bien, pues con esto cerramos el seminario. Le agradecemos al doctor David Gómez Almaguer su valiosa participación. Le entregamos su constancia de reconocimiento y historia. Gracias.